Bueno, muy buenas noches. Quisiera que me ayude con su nombre y su cargo, por favor. Jorge Rivadeneira Araujo es director adjunto del Comercio, ahora redactor especial. Don Jorge, no molesto. Quisiera que me ayude con un poco de historia de cómo inició el comercio. ¿Cómo comenzó el ¿Cómo comercio? comenzó el comercio? Pues los hermanos Carlos y César Mantilla Jácome, dos ciudadanos venidos de Píllaro, tuvieron la idea de hacer un periódico independiente, diferente a los demás que eran políticos, y se dedicaron a lograr la publicación de un periódico al que llamaron El Comercio, igual que El Comercio de Lima, pero consideraban que ese era el nombre apropiado porque en esa época solo había comercio, no había otra, ni industria ni otras cosas en el Ecuador. Al momento que ellos imaginaron o pensaron hacer el comercio, tal vez vino de alguna idea del extranjero para poner ese periódico aquí en el país. No, no, no. Esto fue una idea que tuvieron estos hermanos Mantilla que venían de Píllaro y que tenían un sentido empresarial. Apenas en Quito y pusieron una empresa de coches y con eso tenían su dinero y se defendían. Luego vieron el New York Times y se les ocurrió hacer un periódico. Así que no tuvieron una idea que venga de otro, sino que las circunstancias les llevó a la fundación del comercio. Y para la época cuando ellos empezaron la empresa, el comercio, era muy fácil hacerlo, o sea, muy fácil querer poner un periódico de opinión, no sé si era tal vez socialista, comunista o era dado al gobierno en ese tiempo. A ver, en esa época había solo dos partidos, conservador y liberal. Todos los periódicos eran o conservadores, o liberales, o gobiernistas. Y estos hermanos Mantilla resolvieron que no sea nada de eso, que sea independiente. Luego, pues, hicieron todo para traer la prensa de Estados Unidos y con gran esfuerzo iniciaron el periódico. Tal vez la idea en ellos, como usted me dijo, eran de ser comerciantes, de ser empresarios, ¿no? Tal vez al momento que pensaron en traer maquinaria, ¿de dónde o cómo querían traer? Si eran modernas o eran compradas de segunda mano, no sé si las máquinas fueron traídas así. Se pusieron en contacto con una empresa fabricante de prensas de los Estados Unidos y trajeron una pequeña prensa que lo mandaron desde Nueva York a Quito y más unos pocos trabajadores y los equipos claves, y salió el periódico el 1 de enero de 1906. ¿Y qué era lo primero que quiso publicar el comercio? ¿Cuál fue la primera publicación? ¿Qué tema utilizaron para publicar el comercio? Bueno, unas noticias del día y el su editorial y muy poco material, pero de ahí tuvieron que suspender la edición del número 2 porque se produjo un golpe militar y subió Alfaro al poder, y luego de que ya estuvo instalado Alfaro comenzó el comercio, el segundo número. Ok, y tal vez en el inicio, como dice, entró Eloy Alfaro. ¿Qué hizo Eloy Alfaro? Como, no sé si tal vez por eso no lo siguieron publicando. Eloy Alfaro quiso cerrar el comercio viendo la primera edición que era independiente No, no, al no, no, resto. no en absoluto, no. No, 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 no hubo ningún problema con Eloy Alfaro. Una sola vez, ya en 1909, le clausuró por 15 días al comercio por un artículo, pero nada más. Y le criticaba y pero no mucho, y no, no, el periódico salió normalmente inicialmente. Después ya de los años, por ejemplo, no sé, usted como periodista también, ¿qué cambios vio de la primera edición al tiempo que usted empezó a trabajar en el comercio? ¿Qué cambios vio? No, pues hubo cambio total, fue evolucionando el periódico
Yo cuando entré el comercio tenía 50 años, 53 años y era además del telégrafo, era el único periódico que duraba. Era ya bastante bien asentado y por eso perduró. Y era un periódico bastante bien trabajado. Y por ejemplo, no sé si al momento que usted entró a trabajar en el comercio, ¿escuchó alguna anécdota del comercio años atrás cuando usted entró? Tal vez alguna anécdota que haya tenido el comercio. No sé si pasó, sabía algo de un incendio que sucedió en el comercio. Claro, en 1949 un famoso hombre de radio, que este rato no me acuerdo el nombre, y un chileno organizaron una transmisión de la Guerra de los Mundos, por la cual un cohete llega de Marte, una nave llega de Marte, aterriza en Cotocollao y lo presentaron demasiado fielmente y luego la gente se enojó porque vieron que era una fantasía e incendiaron el comercio. Fue una tremenda experiencia la que ocurrió en esa oportunidad. Pero esto que ocurrió fue por la historia narrada desde la Radio Quito, Sí, sí. que también que pertenecía al Grupo El Comercio, Sí, tal sí, vez. sí. Desde 1940 Radio Quito era del comercio. Y tenía el edificio en el mismo local que el comercio. ¿Recuerda la dirección tal vez de donde estaba ubicado el Chile comercio? y Benalcázar. Ahí funcionaban las instalaciones. Sí. Y después de que se quemó, ¿qué sucedió? O sea, porque me supongo que se quemó todo lo que era el comercio. ¿Qué hicieron para poder sacar los ejemplares? Pues al día siguiente del incendio se dio una acción muy ejemplar del diario El Día, que era el rival del comercio. Día de don Ricardo Jaramillo, era un periódico liberal, pero le prestó la mitad. El día siguiente el comercio ocupó la mitad de la primera página del día y salió la mitad del comercio, la mitad del día. Y luego de eso le facilitó durante 8 meses su prensa para que se imprima allí, hasta que llegue una nueva, hasta que arreglen la prensa y el comercio pueda imprimirse. Así que el diario El Día de don Ricardo Jaramillo dio una lección ejemplar de apoyo al comercio. Y no sé si a partir de eso, de ese tiempo, ¿siguió funcionando en la misma dirección o hicieron algún cambio? No, tuvo que construir otro edificio, ¿Y dónde se ubicó? ahí mismo, ¿Ya? pero ¿Y, hubo que hacer otro edificio, pues se quemó todo. ya? ¿Y cuánto tiempo se mantuvieron en esa dirección? El comercio se mantuvo ahí Hasta 1973, que se fue al sur de la ciudad, hasta la actualidad. hasta la actualidad. Ya. Y de ahí, por ejemplo, usted que ha vivido esta época de cambios, ¿cómo hacía usted los reportajes cuando usted empezó en el comercio? ¿Cuál era su herramienta de trabajo? Pues yo comencé como periodista deportivo y como tal, en Últimas Noticias, ahí me tocó ayudar en la primera fiesta de Quito y organizar la primera carrera de Últimas Noticias. Luego, después fui periodista del comercio, luego fui jefe de información, subdirector, director adjunto y luego de eso me quedé solo de director de Últimas Noticias y hace un año, unos 6 meses renuncié y soy ahora solo redactor especial desde mi casa, mando artículos. Okay. Y mando a la crónica semanal, mando todos los días a Últimas Noticias y mantengo una columna de humor de verso desde hace 6 o 7 años. Ya. ¿Y por qué nació el Últimas Noticias? ¿Con qué motivo nació Últimas Noticias? En el año 1935 se separaron los fundadores y se quedaron
Carlos Mantilla con sus hijos y se entusiasmaron para hacerlo algo mejor y trajeron y lanzaron el vespertino Últimas Noticias y Radio Quito, de ellos, de la ¿Cuál era el motivo de tener esta, por ejemplo, aparte de lo que se dividieron? No, quisieron robustecer a la empresa con un vespertino y con una radio. Él no puede. Quisieron crecer y sacaron el vespertino y la Radio Quito. El propósito era ser vespertino, más no matutino como en el comercio. Mantener el comercio como matutino, tener un vespertino y tener una radio. Que es Radio Quito, que vive hasta ahora y que ya ha sido vendida. Por ejemplo, en este caso, lo que usted me dice de que como el tiempo ha cambiado, la época ha cambiado, ha venido una modernización hacia el comercio, Últimas Noticias y la radio. ¿Por qué motivo se vendió el comercio o llegó a una etapa donde dijeron no más? Pues es una cosa que no se ha difundido mucho, pero por lo que se conoce, pues, doña Guadalupe Mantilla se encontró con el problema de que su único hijo, Fabricio, estaba enfermo con, ¿cómo se llama? Parkinson, y no podía hacerse cargo del comercio. Y en eso se le presentó una oportunidad y lo vendió a una empresa extranjera. Ok. Bueno, don Jorge, para culminar, tal vez nos quiere dar un mensaje por los años que usted tiene dentro de los medios de comunicación, tal vez para los jóvenes que queremos emprender dentro de esta profesión tan bonita que es el periodismo. ¿Algún mensaje que nos quiera dar? Pues el periodismo se mantiene en el mundo como una fuerza que impulsa la información y además trata de fomentar la democracia, aunque a veces se encuentra con obstáculos, pero es una profesión muy agradable siempre y muy interesante. Okay. Gracias, don Jorge, por la entrevista. Nada.